Bueno, nuevamente sean bienvenidas, muchachas, muchachos, a este espacio de las conversaciones ontológicas. Y algo que el día de hoy quiero que podamos estar ubicando es el espacio de los estados de ánimo. Hemos hablado, platicábamos la ocasión anterior de los escenarios que se nos presentan con las emociones. Pero también hay algo importante que revisar, que son los estados de ánimo. Y yo les preguntaría, a ver, así muy rápidamente, ¿en qué estado de ánimo se encuentran? Váyanlo pensando para que vayamos revisando este tema. ¿En qué estado de ánimo, en qué estado anímico me encuentro yo? Y les voy a poner un ejemplo. De manera particular, yo hace una semana empecé a tener como que un conflicto personal, dado que después se volvió una pérdida a partir del fallecimiento de mi mentor coach, de mi maestro, de mi amigo, y quien me abrió la posibilidad de ver de manera distinta la vida a partir de conocer el coaching ontológico. El día martes fallece Edgardo Ibarra Rodríguez, que fue no sé lo que les acabo de decir, mi amigo, mi mentor, mi coach, mi hermano, decíamos. Y de alguna u otra forma eso me metió en habitar una emoción durante un espacio muy importante. Habité la emoción de la tristeza. Estuve en tristeza muchos días. Entonces, mi estado anímico estuvo manteniéndose así durante varios días hasta que, para que yo ya no sintiera tanto ese estado anímico de la tristeza, porque estaba deprimiéndome, me estaba dando incluso sueño, me estaba yo como que durmiendo a veces en demasía, empecé a meter otras emociones, y una emoción de las que yo metí para que yo no me sintiera tan mal, lo digo así entre comillas, tan mal, porque luego así lo reconocemos, fue la ternura. Y entonces con la tristeza y la ternura encontré la nostalgia. Y cuando yo encuentro la nostalgia, empiezo a recordar cosas, lloraba, cuando yo empiezo a meterle ternura a mi tristeza, encontraba también algunos espacios de aprendizaje y empecé a reflexionar varias situaciones. ¿Qué hice? Pues de entrada le metí a la tristeza mayor alegría, y hoy déjenme les cuento lo que pasó. En la mañana me levanté muy contento, me levanté habitando la alegría, y desde la alegría que de repente nuevamente llegó la tristeza porque es una pérdida de alguien, de un ser querido, de algo que es muy importante en mi vida. Entonces, cuando le meto a mi alegría tristeza, encontré la ilusión. Y entonces cuando encuentro la ilusión, me encontraba ilusionado con la situación motivacional que te da la alegría de estar aquí en conexión con la gente. Yo estaba muy contento hoy en la mañana. ¿Y qué crees? Entonces, al sentir la tristeza, me sentí ilusionado. Y parte de lo que estoy haciendo en este momento contigo es esa ilusión. Es decir, me genera a mí, el día de hoy, meterme en otra emoción. ¿En qué? En la emoción de la ternura, que al sumarle a mi alegría que sentía en la mañana, me sentía en gratitud. Y por esa gratitud estoy aquí frente a ustedes, y les agradezco de verdad también muchísimo que se puedan conectar para que podamos nosotros ir conversando esta situación. Quiero compartirles esta noche algo importante que tenemos, que tiene que ver precisamente en cómo tus estados anímicos, en la manera en cómo tú te vas sintiendo durante determinado tiempo, lo que puede generar es que en un momento determinado tú puedas lograr objetivos, puedas transformar la realidad que estás viviendo, o por el contrario te puedes hundir. Y cuando esto ocurre, vamos a ver qué tipo de situaciones se nos van a presentar. Entonces, quiero que hagas consciente en este momento, te quedes con esta pregunta de en qué estado anímico llegas a esta conversación. ¿Cómo estás al momento que me estás escuchando? ¿Qué emoción es la que has estado cargando durante toda la mañana, durante todo el día, y que en un momento determinado hicieron que estés mirando esta conversación que estamos teniendo? Ahora, quiero que chequemos algo muy valioso, que es importante y que regularmente te lo voy a estar recordando. Te voy a recordar que todas y todos los seres humanos somos cuerpo. Todas y todos somos cuerpo, y a partir del cuerpo tenemos disposiciones corporales, tenemos emociones. Todos somos cuerpo, todos somos emoción,
Ya te había yo comentado, y ahorita lo voy a volver a comentar un poquito más adelante, cuáles son las emociones primarias y básicas. Y todos somos lenguaje. Todos escuchamos lenguaje, interpretamos lenguaje y desarrollamos lenguaje. Y en estos espacios lingüísticos vamos a ver que somos cuerpo, emoción y lenguaje y que todo está en conexión. Te recuerdo que cuando tu cuerpo, tu emoción y tu lenguaje se encuentran, vas a encontrar coherencia. Y la mayor coherencia que puedes tener tú es cuando explotan estos tres elementos al mismo tiempo. En este instante que tú estás sintiendo un estado anímico, tienes una coherencia, porque muy probablemente tu cuerpo, tu emoción está presente y tu lenguaje tenga que ver con lo que yo te estoy hablando. Retomo el ejemplo que te daba al inicio de la conversación. ¿Cómo era mi cuerpo desde el momento que yo tenía la tristeza? Pues era así, no sé si lo alcanzas a ver todavía. No sé si alcanzas a mirar todavía mi rostro, mis párpados todavía caídos, que mi mueca de risa no es tan natural, entonces todavía sigo en tristeza. Pero también quiero que me escuches que la tristeza que estoy sintiendo es porque perdí a un gran amigo, quien fue mi maestro, y me vas escuchando. Mi emoción se ve presente en mi cuerpo, en lo que te lo estoy diciendo, pero también en lo que te estoy hablando. Ahora, te recuerdo esto para que nunca lo olvides. Nunca olvides que todas y todos somos observadores del mundo. Tú eres una observadora del mundo, yo soy un observador del mundo. Todos tenemos una historia. En esa historia fuimos formados, en esa historia nacimos. Y nuestra historia soy yo, y nuestra historia son mis padres, nuestra historia son nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros antepasados. Pero también tenemos una historia social, donde nos formaron, nuestras escuelas donde estudiamos. Y en esas escuelas también hubo una descarga ahí muy importante de manera ideológica, en cómo entender e interpretar el mundo. Y esa historia te pone unos lentes. Y el color de tus lentes, no se te olvide esto, el color de tus lentes va a ser del color de tu historia. Pero eso no quiere decir que no la puedas cambiar, que no la puedas transformar. Cuando yo tengo un color de lentes, de esa manera voy a interpretar el mundo a través de un acto lingüístico que son los juicios. Yo interpreto y juzgo a partir de mi experiencia. Y a partir de esa experiencia que yo tengo, cuando un evento se me presenta, inmediatamente me va a gatillar una emoción. Las emociones, te recuerdo que son una predisposición a la acción. Cuando pasa un evento y tú haces un juicio de ese evento, inmediatamente lo que vas a generar es una emoción. Y la emoción te va a dar como consecuencia una acción. Y aquí es donde quiero que pongamos énfasis, muchachas y muchachos. Quiero que notes algo importante que yo te decía al inicio de esta conversación, de que yo tengo una pérdida, entonces yo interpreto que esa pérdida es importante en mi vida, que es una persona que yo amaba sumamente y que hoy ya no lo voy a volver a ver. Yo esa persona no lo voy a volver a ver, no voy a volver a hablar con él. Entonces, el juicio que yo tengo es que es algo irreparable, es algo que no es justo. Y entonces me despierta una emoción que es la tristeza. Y la tristeza entonces coloca mi cuerpo, mi emoción y mi lenguaje en una disposición de estado anímico. Y mis acciones precisamente tuvieron que ver con la forma en cómo yo me sentía en un momento determinado. Te he de decir algo, de la forma en cómo tú te sientes es la forma en cómo actúas. Y en la forma en cómo tú actúas, así tendrás tus resultados. Ahora, esto es muy valioso que lo recuperes y te lo lleves. Que todos tenemos emociones. Y en esas emociones te voy a recordar las 5 emociones primarias, que es la alegría, la tristeza, el miedo, la ternura. Y tenemos también, permítame, tenemos también la rabia. Estas 5 emociones, cuando se juntan, cuando se llegan a fusionar, pueden generar hasta 143 emociones en un día, en sus diferentes decibeles. Pero hay una que aprendemos a lo largo de nuestra vida, que es el erotismo. Y hago mucho énfasis siempre en decir que el erotismo no tiene que ver solamente con el asunto sexual. Es parte de eso, pero es más bien con la conexión con la vida, la belleza, aquello que te produce
esa conexión con el mundo y con los demás. Entonces, cuando tenemos esas 6 emociones habitadas en nosotros, son emociones básicas. Cuando una emoción se presenta en tu vida, y esta emoción que se presenta en tu vida, inmediatamente lo que va a hacer es provocarte una acción o una inacción. Y cuando esto ocurre, después de un determinado tiempo que se va la emoción, se queda en ti el estado anímico. En el caso que yo te estaba comentando, yo sentí la emoción de la tristeza, pero el estado anímico en el que yo me encontraba posterior a la tristeza era la nostalgia. Y hoy te digo que estoy en una situación de estado anímico basado en la ilusión y en la gratitud. Y creo que se ve reflejado en lo que te estoy diciendo y cómo te lo estoy diciendo. Ahora, quiero que mires que a diferencia del estado anímico que solamente te pertenece a ti, hay un estado de ánimo. Al momento de que tú me estás escuchando y escuchas en cómo yo me expreso de mi amigo que falleció y de la forma en cómo yo lo estoy sintiendo, algo de esa emoción que yo sentí al inicio, algo de ese estado anímico que permanece en mí, está como que conectándose contigo. Y entonces estamos generando, ¿qué cosa? Estamos generando un estado de ánimo. Que quiero que veas que es diferente. El estado, a ver, las emociones las siento yo, el estado anímico habita en mí, pero el estado de ánimo puede permanecer en todos nosotros. Por eso es muy importante generar estados de ánimo hacia los demás partiendo de una correcta gestión emocional. Ahora, estado anímico y acción. Aquí es algo bien valioso que quiero que veas. Mira, el estado anímico que pertenece a ti y que es el resultado de la permanencia de una emoción en determinado tiempo y espacio va a provocar, como te lo dije, una predisposición a la acción. Y entonces, si yo estoy triste, lógicamente que voy a estar con un estado de ánimo con los demás distinto, voy a estar con acciones distintas que si estuviera, por ejemplo, en sorpresa o en miedo o en alegría o en ternura o estuviera yo en rabia. Quiero que lo veas. ¿Por qué? Porque es importante que siempre te preguntes qué estoy sintiendo para que encuentres la emoción. Y después pregúntate qué permanece de esa emoción en mí para encontrar el estado anímico y ver cómo eso también te va a predisponer a una acción. Les comento que estos días que yo recibí esta noticia, pues estaba yo todo deprimido, no quería nada, me dio mucho sueño, me dormía mucho, andaba yo así, tenía trabajo pendiente y no lo quería hacer. Y entonces estaba yo así, oh. Y no sé si te pasa que, por ejemplo, cuando hay algo contrario, cuando estás en rabia y estás enojada, empiezas a echar rayos y centellas y ahí es donde empiezas a generar un estado diferente y las acciones son diferentes. O cuando estás feliz y estás alegre y te dicen, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer aquello también. Y entonces quiero que mires cómo tus estados anímicos influyen en tus acciones. Y tus acciones, recuerda que siempre te van a dar un resultado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Yo en otras ocasiones, desde el coaching ontológico se los digo, ¿cuáles son los precios que nosotros pagamos por no gestionar nuestros estados anímicos? ¿Creen ustedes que haya o no consecuencias? Por supuesto que las hay. Hay consecuencias por no poder gestionar nuestros estados anímicos, no poder gestionar lo que sentimos, porque en muchas ocasiones nuestro cerebro reptiliano, que es la parte primitiva que tenemos, la parte instintiva, es la que reacciona o es la que te dice, por aquí no. Y a veces ese cerebro límbico que tenemos donde se ubican las emociones hace que actúes o no actúes de acuerdo a la intensidad de la emoción y que en ocasiones nos quedamos en el espacio del neocórtex, que es una parte cerebral que tiene que ver con estar pensando, pensando y pensando y pensando las cosas. Okay, creo que tuvimos un detalle técnico. Aquí lo voy a reiniciar la presentación. Ok, está aquí. ¿Ya me pueden ver y escuchar? Háganme con su dedito arriba, like, manifiéstense. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Mike. Y quiero que mires algo aquí. Cuando yo estoy en un determinado estado anímico,
el cuerpo como tal no te va a permitir, no te va como que a querer dejar en ese espacio. El cuerpo lo que siempre busca es un espacio de equilibrio, pero al mismo tiempo el cerebro lo que te va a ayudar siempre es a conservar la energía. En el caso concreto, cuando nosotros no estamos gestionando de manera correcta nuestros estados anímicos, empezamos a tener este tipo de situaciones. Y te confieso algo, yo me eché unos tragos en estos días porque me sentía triste y no lograba sacar cómo mi tristeza. Algunos otros ocupamos de estímulos externos para poder hacerlos. Nos echamos un trago o nos fumamos un cigarro, algunos se fuman otra cosa. Ocupamos algunas situaciones que nos meten en la dinámica de estar utilizando sustancias que hagan que el cuerpo reaccione de otra manera y que salga de la emoción o que entre a otra emoción. Algunos otros combinamos varias cosas. Hay gente que combina el juego con las drogas, con el alcohol. Hay otros que se ponen vigoréxicos y están ahí metidos en el espacio de hacer ejercicio, 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 ejercicio. Se sienten tristes y se van al gimnasio, se sienten contentos y se van al gimnasio, están enojados o estresados y se van al gimnasio o se ponen a hacer ejercicio, evitando hacerse cargo de lo que les está generando el estado anímico. Y hay otros que regularmente nos gusta mucho meternos a los libros, ¿no? Estar leyendo, estar haciendo cuestiones académicas o encerrados en el trabajo. Quiero que veas que las consecuencias de no gestionar nuestros estados anímicos siempre van a ser acciones que en mucho tienen que ver con el espacio de evadir la realidad. Te recuerdo, si tú tienes un estado anímico y tú tienes de ese estado anímico una acción y un resultado, yo te preguntaría, ¿cuál es el juicio que está disparando las emociones que estás sintiendo? ¿Cómo estás observando el mundo para poder tú estar haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo juzgo yo que lo que me está pasando no lo puedo controlar y debo hacer uso del alcohol, el tabaco, de estupefacientes, de drogas, de ejercicio o de mi exceso de trabajo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque si no te haces cargo de lo que está pasando y estás sintiendo, esto va a estar permanente en tu vida. Ahora, ¿cómo influyen entonces mis estados de ánimo para abrir o cerrar posibilidades? Porque tus estados de ánimo indiscutiblemente van a influir en la forma en cómo tú abres o cierras posibilidades para cambiar cosas o para transformar tu vida. Primero, quiero que tomes muy en cuenta que los estados de ánimo son como primos hermanos de las posibilidades. ¿Por qué? Porque un estado de ánimo, ¿qué crees? ¿Te pone en recreación o te pone solamente en estarte metiendo en una situación de análisis? Y quiero decirte una frase muy bonita que yo aprendí precisamente de mi querido coach Edgardo, es de que el exceso de análisis provoca parálisis. Y a veces cuando yo estoy en un estado de ánimo que no es el adecuado para construir, por ejemplo, una propuesta de trabajo, como para construir mejores espacios para mis relaciones personales con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, me cierro a generar algo distinto. Ahora, quiero decirte con mucha claridad que si no nos hacemos conscientes de esto que estamos viviendo, esto que estamos sintiendo, esto que está pasando, siempre estaremos detrás de los sucesos. ¿Qué quiere decir? No sé si te ha pasado que cuando reflexionamos lo que ocurre o lo que nos ocurre, eso ya pasó. Es decir, nos ponemos regularmente a reflexionar cosas que ya pasaron. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento es reflexionar acerca de lo que ya nos ocurrió. Cuando lo que pudiéramos hacer es más que estar en el espacio, ay, ¿por qué me pasó esto? No debía haber hecho aquello. Posiblemente esto me ocurrió porque dejé de hacer esto o aquello. Lo que debimos haber hecho es prever la posibilidad de crear algo distinto sin considerar
de que lo que yo solamente estoy sintiendo sea un acto de inspiración fundado a través de mis emociones. Y aquí es algo muy valioso. ¿Por qué? Porque nos pasa en todos lados. Cuando yo te digo que reflexionamos sobre el pasado, nos ponemos a hacer un espacio de recuerdos. O estamos ahí en el escenario, así muy concreto, de, pues de acuerdo a lo que pasó, ahí es donde vamos a tener algunas consecuencias que pagar. Y algo que te he comentado y voy nuevamente a recalcártelo. En la vida pagamos precios. En todo momento estamos pagando precios. Tú eliges qué precios quieres pagar. Ahora, quiero decirte que no todo es así tan oscuro y tan negro y tenebroso, ni tan complicado. Hay estados de ánimo que, ¿qué crees? Que nos van a apoyar, pero también hay otros estados de ánimo que no nos van a apoyar. Hay emociones que nos ayudan y hay emociones que nos limitan. ¿Y eso cómo lo podemos ir ubicando? Primero, recuperar que los estados de ánimo siempre están conectados con aquello que nos importa. Todos los estados de ánimo están conectados con aquello que nos importa. Es decir, que si a mí me importa tener una buena relación con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, tengo que generar un estado anímico que me permita provocar en nosotros un estado de ánimo diferente. Y en este escenario es de suma importancia hacerme consciente, o sea, tener toda la claridad posible para que yo me posibilite a ver qué estoy construyendo, pero al mismo tiempo qué estoy destruyendo con los demás. Hay cosas que construyes con los demás y hay cosas que destruyes con los demás a partir de nuestros escenarios marcados por nuestros estados anímicos y los estados de ánimo que generamos. Aquí lo importante, ¿sabes cuál es? Lo importante es que sepamos reconocer el estado anímico que dejamos en los otros. ¿Qué estado anímico le dejas con tu presencia en el mundo a los demás? ¿Qué estado anímico le dejas con tu presencia, con tus acciones a los demás? Te lo complemento. ¿Qué estado anímico le dejas a los otros con tu presencia, con tus acciones, con tus propuestas, con tus emociones a los demás? Porque a partir de esos estados de ánimo podemos lograr un espacio de suma transformación. Entonces, así como está esta imagen, ¿qué hago para que mis estados de ánimo, mis estados anímicos, jueguen a mi favor? ¿Puedo hacer algo? Por supuesto que puedes hacer algo. ¿Qué puedes hacer para que tus estados de ánimo, tus estados anímicos jueguen a tu favor? Tus emociones jueguen a tu favor. Primero, existen 3 habilidades, de manera muy concreta te las reflexiono, que debemos desarrollar. Escucha esto. Habilidades, no capacidades. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas a las que somos o ya venimos como predispuestos a aprender y hay otras en las que nos tenemos que entrenar. Y yo te hago la invitación a que nos estemos entrenando, formando, educando constantemente. La primera, la primera acción que requerimos es reconocer mi estado anímico. ¿Desde qué intensidad lo estoy vibrando? Cada que ocurre algo importante que se requiera de una interpretación o una reinterpretación. Lo primero que yo te pido es que reconozcas el estado anímico. Por eso la pregunta que yo te hacía al inicio, ¿con qué estado anímico estás llegando a esta conversación? Reconócelo y ve en qué grado de intensidad se encuentra. Segundo, orquesta. Fíjense que esta es una palabra que luego como que la ocupamos así como de manera equivocada, porque decimos orquestaron un complot. Sí, pero orquestar no quiere decir que se haga todo en negativo, sino orquestar es prepara, organiza, dirige tus estados de ánimo desde la confianza que puedes crear algo diferente, que te puedes acercar al otro desde el algo diferente. Deja de juzgarte,
Deja de juzgar que no puedes. Deja de juzgar a partir del miedo que has sentido toda tu vida. Deja de juzgar de que quizás el otro se enoje. Porque ¿sabes qué? A veces el otro se enoja, el otro le dejas un estado anímico, le generas una emoción a partir de tus propios juicios. Y cultiva tus estados de ánimo. Pondera aquellos que te permitan generar cambios en las conductas que tienes, en tus formas y tus maneras de ser y hacer, pero también en tu lenguaje. Es muy importante que por favor te metas en tu cabecita que cultivar nuestros estados anímicos, nuestros estados de ánimo, significa cambiarlo todo. Transformar quiere decir que no puede ser esto ahora de este lado y que se mueva de un lugar a otro. La transformación implica una modificación total. ¿Qué te quiero invitar para ir cerrando esta conversación de esta noche? Te quiero invitar a que construyamos el mundo que queremos desde nuestros estados de ánimo. Acuérdate que el estado de ánimo es colectivo. Y hoy, por ejemplo, el mundo sigue girando a través del miedo. Y el miedo lo provoca en muchas ocasiones el juicio que vemos de no sentirnos seguros en este mundo. Y por lo tanto, yo lo que te pido es que reconozcamos de manera consciente, hazlo consciente. Cuando digo consciente es no solamente que te des cuenta, sino date, más allá de darte cuenta, es qué es lo que está pasando contigo. Reconoce y haz consciente que solamente vamos a poder hacer un espacio de construcción de un mundo distinto a través de generar una situación de sensibilidades y aprender de una manera diferente al que nos han enseñado siempre, que es a través del raciocinio. Olvídate ya, o sea, imagínate, tiene cientos de años que nos dijeron el pienso y luego existo. Entonces, si ya tiene tanto tiempo, ¿por qué no modificamos de que no solamente somos seres racionales, también somos seres emocionales y somos seres lingüísticos que podemos transformarnos? Declara aprender. Y yo hoy declaro aprender sin juzgar a nadie. Hoy declaro aprender poniéndome al servicio de los demás y permítete generar estados de ánimo hacia los otros de manera positiva. Ya sal de tus juicios. ¿Por qué te lo digo? Porque la pregunta que quiero que te lleves esta noche con esta situación es, ¿tus juicios te están llevando a tener la vida que tienes? ¿O te están llevando al mundo y la vida que quieres para ti, para tus hijos, para los demás? ¿O te están siendo una limitante? Y finalmente, cultivar, no sé si alguna vez has hecho ese espacio de cultivar unas macetas o unas flores, unas plantas, es darle toda tu dedicación, tu paciencia, tu amor para generar nuevas virtudes. El ser humano es un ser virtuoso y desde las virtudes que podemos estar haciendo que el mundo se transforme de una manera diferente es de esta serenidad que requerimos ante el cambio. Lo que construimos juntos, muchachas, muchachos, es más importante de lo que nos han heredado y lo que hemos aprendido. Podemos seguir construyendo cosas y respetar todo aquello que nuestros padres nos enseñaron, nuestros ancestros nos enseñaron, pero que el día de hoy, para los requerimientos de este mundo moderno, ya son en muchas cosas obsoletos y que ya no funcionan para nuestros hijos y las nuevas generaciones. Así es que es la invitación que te hago esta noche para que podamos generar una posibilidad distinta y crear algo totalmente diferente.